Alrededor de esta edición tan linda que nos regala la editorial colombiana Talleres de Ediciones Roca, que le sigue apostando a la ficción, como obviamente Armando también le apuesta, ¿no? Algunos de ustedes lo conocerán, otros no, y habrán visto un poco la expectativa que hay alrededor de, se le denomina el académico que ahora salta al mundo de las letras, a la ficción, que ha deambulado el universo de la semiótica, la lectura de los imaginarios. En realidad yo me clasificaba como un escritor fracasado de novela. Hice un primer intento, que sentí que era un fracaso cuando tenía 20, 25 años. Y entonces creo que como consecuencia de haber tenido este fracaso me dediqué no a escribir, sino a estudiar a aquellos que escribían. Y de ahí nació mi interés por la lingüística y por la semiótica. Pero, pues, como lo digo en la novela, la escritura está muy vinculada con la muerte y con el sexo. Creo que son dos elementos muy presentes y muy interactuantes. Total que siempre dije antes de que me toque la segunda, pues tengo que escribir la ficción. Aquí en la novela también acerco mucho la escritura a la condición sexual. Y por tanto esos dos elementos van a estar acompañando muy fuertemente a los protagonistas. El cuerpo, quisiera que nos hablaras un poco cómo es el cuerpo en tu novela. Sí, como hablábamos hace un momento, hablaba contigo allí en el café, pues el cuerpo es central. De hecho hay unas transmutaciones que sufren los protagonistas, un hombre y una mujer. Total que yo diría que hay como dos momentos del cuerpo centrales en la narración. En una primera es un cuerpo muy espiritual, un cuerpo, digamos, muy ligado al yoga, a la búsqueda de una paz, un relajamiento, y por eso la novela ocurre en su primera parte en ciudades muy espirituales, como Bangkok, que es pues, el lugar que tiene más seguidores de Buda, igualmente en la India, en Goa, en Turquía, en Estambul. Y la segunda parte, este protagonista que en realidad, para hablar de los entretejidos de un escritor, este protagonista no iba a ser el protagonista, sino que en la medida en que fue avanzando la narración me fue ganando y ya tenía que respetarle la voluntad. Y fue entonces avanzando hasta que esta búsqueda del sexo que se le ha perdido a él, pues después de este mundo espiritual y su cuerpo que deja de funcionar, entra a otras ciudades, el cuerpo de otras ciudades, Nueva York, San Pablo, Bogotá, y allí entonces es otro cuerpo, es un cuerpo más frenético, mucho más materializado, pero tras la misma búsqueda del sexo que se le ha perdido. Como es un thriller policíaco, pues es lo que está buscando el sexo que se le perdió, y por tanto hay una parte central del cuerpo que es el sexo, que es prácticamente el protagonista. Por eso yo diría que quizás como el eje central sí es el cuerpo y especialmente el cuerpo femenino. Son 4 mujeres que están allí narrando la historia de Julio, una de ellas transformada de hombre a mujer, y justamente le da el título a los 3 capítulos. Y hay un profundo deseo del protagonista de ser mujer, o sea que allí hay algo en su cuerpo desde muy joven que le estaba mandando señales de alerta de que él no era tan hombre como la sociedad le hacía creer. Y efectivamente esa situación, su protagonista, en un momento más o menos culminante que él le pide a ella que tengan una relación sexual el día de su cumpleaños, se van a la cama y ella no accede a los cariños y a las propuestas de él, y muy a medianoche se levanta y le dice: te he salvado tu honor, Julio, porque a usted ya no se le para. Allí, digamos, hay un descubrimiento de que no se le para,
y es cuando él empieza ya a perder, digamos, su hombría en términos más reales, y por tanto empieza a mirar dónde estaban las señales para que eso ocurriese. Entonces se remite en su memoria del cuerpo y encuentra que hay un objeto de su cuerpo que es pues, su rostro, su cabellera, que va a ser objeto de burla, porque tenía cuerpo, cara y cabello de mujer, y de ahí nació todo el bullying que lo va a llevar posteriormente a la búsqueda de no ser hombre, sino ser mujer, pero tampoco puede ser mujer, y tampoco puede ser gay. Pero esa otra parte final del cuerpo no la cuento, sino ustedes son capaces de no comprar la novela. ¿Qué te han hecho las ciudades a ti como escritor, ¿no? ¿Qué te dieron? ¿Son evocaciones de tus propios viajes? ¿Son ciudades que tú tienes, digamos, en tu cabeza desde la literatura? ¿O hay una fusión? ¿Cómo es ese mapa urbano por el que atraviesan estos personajes que se mueven en mundos tan diferentes y que finalmente pues desembocan en Bogotá? La novela y yo como autor creemos mucho en las coincidencias, es como la parte más filosófica, no es el inconsciente, sino fuerzas cósmicas las que hacen que se mueva el mundo para la novela. Cuando salió la novela en la feria, me informó la editorial que John Kassenbach estaba en Bogotá, y justamente John Kassenbach es un protagonista de mi novela, es un personaje. Entonces vine y es muy curioso porque él estaba aquí, yo estaba allá. Y me preguntaba por qué este hombre escribe tanto del crimen, que es como su pasión, ¿no? Y bueno, charlé con él y me contó que era un reportero de precisamente la página criminal de varios periódicos norteamericanos. Y me preguntó a él, ¿y usted, de lo que me han dicho, escribe sobre la ciudad? Le dije, sí. Entonces ahí descubrí que realmente este tema urbano, pues que efectivamente le he dedicado tantos años de mi vida, en el sentido de que hago muchas ciudades imaginadas. Sin darme cuenta, así como Kassenbach se cogió de los crímenes, yo me cogí de las ciudades. Total que esta novela es un viaje por las ciudades. Y un escritor mexicano, Fuentes, Alirio Fuentes, me dijo un día que, y lo escribió, que yo estaba desafiando a las ciencias sociales, convirtiéndolas en literatura, en ciudades imaginadas. Y creo que eso es cierto, a un buen punto, porque lo que yo hago con investigación social es hago ciudades, pero son muy en el límite de lo real. Existe porque son imaginadas. Total que eso es cierto, lo que tú dices, Miguel, mi bastón de agarre, donde me siento, digamos, más fuerte, es en las ciudades. Porque yo llego a una ciudad y es impresionante cómo me transformo. Hay una situación muy sensual y miedo. Me acuerdo cuando llegué a Oslo, yo vi con Vitis Hansen, que me invitó a que estudiáramos Oslo y que le hiciéramos los imaginarios a Oslo, una ciudad pues extraña para mí. Y cuando llegué, los compañeros del British me dijeron, ¿usted cómo lee una ciudad? Hagamos la prueba. Yo le dije, bueno, pues obviamente estaba lejos de la primera, acababa de llegar. Yo les dije, mire, caminemos, les acepté su desafío. Y nos fuimos por Oslo. Yo tenía un imaginario de Oslo, la gran ciudad súper moderna, súper tecnológica, y cuando empecé a ver Oslo, me acuerdo que todavía no ha oscurecido y vi absolutamente cristalino el río. Y yo, por ejemplo, en mi libreta a puntos anotaría que esta es una ciudad sumamente ecológica, muy cuidadosa con su ambiente. Seguimos caminando y fuimos a unas vitrinas y yo dije, es increíble, pero quiero decirles que esta ciudad no es una ciudad moderna, es una ciudad que no tiene moda, de varias ciudades, de varias vitrinas que hemos viendo. Había una colombiana, le dije, esto me parece como el Chapinero. Y las vitrinas, bueno, íbamos anotando lo que íbamos viendo.
me acuerdo muy bien, montamos en transporte, en metro y en tranvía. Y yo dije, pero estos tipos tienen unos sistemas de transporte extraordinarios, pero no hay gente. Esto me hace a mí comprender que esto está financiado, está soportado, porque ¿cómo es posible tener un metro sin pasajeros? Una ciudad donde el más rico no tiene más de 3 veces que el más pobre. Pregunté porque tenía acceso. Ellos tenían un problema y era de City Games, eran 2 proyectos, City Games y el de Imaginarios, y a City Games que trabajaban los del Business Council y me comentaban, el gran problema es que la gente tomaba mucho licor y bueno, recibían más dinero que las personas que no estaban enfermas de licor, y eso era lo que estaban estudiando mis compañeros de City Games. Entonces teníamos acceso y podíamos entrar a las casas y hablar con ellos. Y después descubrimos que efectivamente ellos son ciudades petroleras, tienen mucho petróleo, pero no entran el petróleo a Oslo. Por tanto, ese dinero lo invierten en infraestructura. Entonces, digamos que mi lectura de la ciudad efectivamente nos ha dado una serie de parámetros muy como el artista. De hecho, a mí me han invitado a eventos de arte sin que yo me crea ni presuma ser artista, sino que hacemos algo parecido, porque yo hago ciudades imaginadas y los artistas que trabajan con archivos, y los artistas hoy en día son archivadores de información. Entonces yo creo que la ciudad sí me da a mí los elementos para sostenerme en todas las referencias que yo puedo hacer en la literatura, y de ahí me suelto, ¿no? Es como la persona que está aprendiendo a montar en bicicleta y primero lo tienen y después lo sueltan. Yo siento que ya me puedo soltar en lo que eran las ciudades, pero ahora con la libertad de ser un escritor y no tener que responder a una cita bibliográfica o responder a conciencias y los formatos fatigantes que corresponde. Bueno, los disfruto de otra manera, pero uno logra librarse de este encierro y también tiene otras grandes satisfacciones por fuera. Yo le sumo a los futuros lectores de La Mierda y el Amor que van a encontrar el encanto de esas ciudades en esos universos secretos que van a visitar Julio y sus amantes, como en esa idea que plantea Truman Capote en Color Local, que solo realmente para conocer una ciudad es cuando entras, no en ese universo turístico poco que se vende a través de las grandes guías, sino en esas ciudades marginales que tú has captado aquí muy bien, ¿no? Cuando los personajes se pierden y se encuentran, digamos, con los bajos fondos de las ciudades. Te acercaste mucho como a estos personajes marginales. Creo que hay una atracción especial ahí entre, digamos, personajes muy convencionales, ¿no? Que solo a través de esa experiencia de relacionarse con criminales, con gente un poco más básica, digamos, en su vida cotidiana, encuentran como esa salida y ese escape del verdadero turista que, como tú lo decías, yo llego a otra ciudad y me convierto, me transformo. Sí, allí hay una italiana ladrona que yo pensé que iba a ser un personaje pasajero, pero se volvió un personaje determinante. En realidad es cierto lo que dicen escritores, digamos, con más experiencia en la ficción que la que yo pueda tener, cómo uno es jalado por los personajes. Este personaje pues me jaló muchísimo y se volvió un ícono muy poderoso de la novela, que después hace todo un capítulo ella, pero es una ladrona, ¿no? Una ladrona vengadora, porque vengaba una fortuna que le ha quitado un majito, un árabe. Y sí, hay muchos, Asia es una transformada de hombre a mujer, y esta última parte que lo comentaba con Miguel, esta última parte sucede en la piscina, en un bar aquí bien típico y prototípico de Bogotá. Ya llegaremos a él. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a una influencia muy fuerte, pues se siente, y algunos de ustedes, si han leído la novela, lo recordarán. Alguien te habló de la música, yo quiero hablar del cine, de las películas que hay ahí, digamos las que aparecen literalmente, y también me gustaría que nos contaras las que no ven, digamos, tus personajes, pero que tú viste y que afectaron la estructura, la técnica de tu novela. Tú me decías corre Lola, corre, no, yo sentía que tenía que fracturar la historia, contar los diferentes puntos de vista. ¿Cómo está el cine en la vida de Armando Silva y cómo está el cine en La Mierda y el Amor?
Pues mire que eso lo captan muy bien porque quiero decirles que mi tío, se llama Jaime Telles, él todavía vive, él fue un gran empresario del cine en Colombia, tenía 10 teatros, o sea que mi primer trabajo cuando tenía 8 años, 10 años era contar que le hacían trampa a mi tío, que entre la taquillera y el portero no rompían la boleta, y entonces yo iba allí, eran películas dobles, ustedes jóvenes no han conocido, pero eran películas dobles, y por tanto yo, por ejemplo, me vi Pancho Villa y La Sombra Vengadora 8 veces, ¿no? Y así, entonces como Cinema Paraíso, me acordé mucho de la película de mi tío, que trataba de convencerlo de que de entrevistas él no quiere, pero mi tío era el dueño del Teatro Imperio, y la homosexualidad en Bogotá comenzó en el Teatro Imperio. Mi tío no es homosexual, que yo sepa, pero allí sucedían muchas cosas. Estaba un personaje que decían que era un señor que entraba con un abrigo y que bajo el abrigo iba pues con el pene a la vista cuando quería asustar, quería entretenerse allí con las personas. Entonces el Andino este libro tiene mucho que ver con homosexualidad, esta novela, y con transgénero y con comunidades LGBTI, etc. Entonces el cine como tal estaba muy metido en mi vida, y mi tesis doctoral en Francia pues fue sobre psicoanálisis y cine. Total que la entrevista que hizo María Elvira Ardila, que aquí nos acompaña, doy cuenta de cómo el origen de los imaginarios, el estudio de los imaginarios es el cine. Se necesita allí, pero además la obra está muy pensada cinematográficamente, muy ángulos de visión. Se podría decir que es la mayor influencia que tengo yo, como lo destaca Miguel, y además de los personajes, por ejemplo, tú citaste Corre Lola Lola, y a mí me impresionó mucho Corre Lola Lola, porque Corre Lola Lola puede terminar en distintos momentos, si ustedes recuerdan, el tiempo se vuelve muy filosófico. Si termina aquí, la atropella un carro, pero si ella va más rápido, el carro no la atropella. Entonces hay el final de cuando la atropella el carro, cuando no la atropella. Quienes lean la novela los invito a que vean muchos finales. Esta novela tiene varios finales, no uno, sino varios. No es una novela escrita cronológicamente, sino a nivel de la construcción de la memoria. Entonces eso, por ejemplo, fue una influencia que yo tuve del cine muy fuerte. Y la otra, por supuesto, es quien fue mi profesor, que es Humberto Eco, puesto que Nombre de la Rosa no es ni mucho menos un monumento a la sabiduría de mi novela, porque mi novela es muy de emociones, pero sí en la parte policíaca, ¿no? que trabajó mucho el Nombre de la Rosa, tanto en la novela como en la película. Hay muchas, ¿no? De hecho, estaba mirando todo lo que es esta cinematografía también cercana al psicoanálisis de Woody Allen. Hay muchos aspectos, digamos, de psicoanálisis que pasó por el cine y que yo tomo, ¿no? Eso sí advierto que mi novela no es nada teórica, ni mucho menos. Es una novela que pasan cosas, emociones. Pero el cine está allí muy presente por todos lados. Que se están confrontando todo el tiempo. Hay una especie digamos, de psicoanálisis ahí intuitivo, donde los personajes no solo son acciones, no solo van pasando por la vida, sino van reflexionando todo el tiempo. ¿Cómo cargas tú, digamos, ese peso autorreflexivo a la hora de construir a tus personajes? ¿Cómo los sentías? ¿Los querías hacer más ligeros, o finalmente decidiste que fueran así de ambiguos, que tuvieran esa carga emocional todo el tiempo? Se siente una tensión todo el tiempo, los personajes parecieran no estar conformes consigo mismo, porque precisamente está ese juzgarse, ese mirarse los unos a los otros. Sí, quién va a pensar, pero mi primer enemigo para escribir la novela era mi formación en filosofía y como teórico, ¿no? Era cómo deshacerme de ello, ¿no? Siento, y ustedes dirán, yo siento que sí logré eso, ¿no? Entonces es como mi disfrute secreto de que sí logré hacerlo, no filosóficamente ni psicológicamente, que son como mis formaciones. Pero eso no quiere decir que no tengan una carga que pueda enriquecer a los personajes, ¿no? De hecho, el título es una versión muy psicoanalítica, ¿no? Porque hay un momento en que la protagonista es una persona constreñida, tiene muchas dificultades para amar. Hablamos un poco de esa teoría del destino que hay ahí, que acabas de mencionar, donde tú dices nada ocurre por azar, hay unas extrañas fichas.
cuando estabas moviendo, porque inicialmente uno como escritor se siente un poco dueño de ese mundo, ¿en qué momento se empezó a revelar y ese mito, que ese sí es real, no el de la máquina que te sientas a escribir y en la mañana tienes una novela, que sí es real y es una de las cosas que quienes escribimos ficción, más allá de lo que pueda pasar, de encontrar lectores, de ser o no leído, publicado, es una de las cosas por las que vale la pena escribir, es cuando uno siente que esa ficción se reveló. ¿Tú viviste eso? ¿Sentiste que ese mundo, esa teoría del destino también te involucraba a ti, te movía? Dijiste hace un rato, Julio no era el protagonista, eran más las mujeres. ¿Cómo fue ese momento? ¿En qué momento te alcanzó? ¿Estabas en medio de la escritura o fue algo más reflexivo cuando se revela ese mundo para ti? Sí, siempre, bueno, no siempre, en la medida en que fui escribiendo, que buscaba justamente que no fuese conscientemente, que no fuese una novela psicoanalítica, fue apareciendo que en cambio de eso había otras fuerzas que no eran dominadas por las mentes de los protagonistas ni por mí como escritor, que iban jalando, ¿no? El viaje que sucede entre Anís y Julio, que ocurre en la isla, en Goa, en la India, hay un pasaje de los Luises, ¿no? Que va llevando y que justamente se cita directamente, porque ellos tenían allí, a pesar de todos los indicios de muerte, prácticamente estaban en ese momento condenados a la muerte ellos, Julio y Anís, ante un terrible hombre que en una barca completamente improvisada los mete en el Mar Negro y empiezan a ver, son unas grandes rocas gigantes, muy de la literatura griega, ¿no? Entonces allí hay un subtexto de literatura griega, digamos del destino, del viaje, del Odiseo, que allí yo retomo, yo leyéndola posteriormente, porque en ese momento era el frenesí, y ella, sin embargo, hay una serie de indicios que van pasando, en ese momento tan feliz que tienen ellos dos, hay unos indicios que van sucediendo allí en Anís que le indican que algo va a pasar y efectivamente cuando llegan al sitio pues va a encontrar que su relación está muy casi destruida y a pesar de ese momento tan feliz, pero ella alcanzó a prever que algo iba a pasar y entonces esconde en un momento una botella de licor que tiene y después se pone muy hermosa, pero cuando ella sale muy hermosa para encontrarse a una reunión, una cena que tienen, es una belleza triste, a pesar de estar tan felices, ella es una bella muy triste, porque había un destino que le estaba esperando, del cual ella no sabía, pero entendía que había indicios. Total que yo descubrí que en la categoría de signos que todas las Miguel, hay muchos indicios en la novela. De hecho, ahora que yo la he vuelto a leer, estoy anotando los indicios, ¿no? Como este hombre que no es hombre, que no es mujer, que no es gay, que no es trans, desde que tenía 8 años había indicios que él no había leído y solamente después, adulto, lo lee y se da cuenta que le correspondió al destino. El destino estaba haciendo lo que tenía que hacer. Ese bullying que él sufrió es porque él no tenía la suficiente hombría. Efectivamente, su gran crisis es que va perdiendo la hombría, pero tampoco encuentra un otro género en el cual meterse. Y los indicios estaban. Entonces sí se puede leer la novela a nivel de los indicios que suceden. Mira, el autor es un hombre y la protagonista o las protagonistas son mujeres. ¿Cómo logró la voz, no? Y uno se olvida de eso porque más allá del virtuosismo técnico que lograste, cada una tiene su lenguaje, hay algo increíble que yo señalaría y es que diste una de las claves para mí de construir un personaje ajeno a mi identidad y es cómo tocan el mundo con las palabras, ¿no? Cada una tiene una relación especial con el mundo a través de su lenguaje. Hablemos un poco de eso, lo femenino en esta novela. El hombre que deja de ser hombre, de hecho comienza así, ¿no? Su novia que se vuelve santa y como consecuencia él deja de ser hombre, ¿no? A pesar del título tan fuerte, es una novela muy romántica, ¿no? Un hombre que deja de ser hombre porque su mujer no lo
Entonces esto es ya un inicio, de hecho, de género romántico, ¿no? Se va volviendo policíaca, pero es eso. Yo creo que hay muchas deliberaciones alrededor del cuerpo femenino y se abre en un momento determinado un enigma sobre el orgasmo, ¿no? Que es un acontecimiento que él tiene con su pareja, con quien dialogan, y ella no está segura si ha sentido el orgasmo, o él cree que no está seguro. Y entonces ahí hay toda una serie de, digamos, el enigma femenino, ¿no? El enigma femenino, y por tanto acude allí la neurociencia y muchas otras, digamos, disciplinas para tratar de explicar qué es lo que pasa en ese misterio, ¿no? Mientras que Anís comprende la emisión masculina, para él comprender el orgasmo de ella es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, ahí eso es como un punto central, pero Julio, en un momento determinado que va a suceder, que casi no va a poder continuar escribiendo, porque tiene ese gesto de que escribe sobre un personaje, él mismo es autor de un personaje que él está escribiendo, entonces tiene esa metalectura, ¿no? Entonces, Julio va a dejar eso en manos de otra mujer. Total que ya ahora como autor, con un compañero, con Mayarino, me retaba a que yo escribiera como mujer. Y de verdad me sentí muy raro escribiendo como mujer, porque hay una parte de la novela que le escribe una mujer, y por tanto cuando yo me siento en el computador tengo que sentir que soy mujer, ¿no? Y eso fue bastante complejo, ¿no? No sé si ustedes han hecho ese ejercicio, pero los invito a que lo hagan. Si son mujeres, escriban como hombres, y si son hombres, escriban como mujeres. Despojarse uno de ello es un esfuerzo titánico, y justo como tú lo estás diciendo, Miguel, hoy el país de España presenta este mundo extraordinario que está dando, y que está dando alegría y digamos, desafíos en la sociedad, que es todos los movimientos queer, los movimientos de lo bizarro, los movimientos de la sexualidad del siglo XXI. Y ahí yo ubicaría esta novela, ¿no? Porque en todo caso, si los años 80 y 90 fueron años de una simbología gay, creo que los años del siglo XXI son una simbología transgénero. Y transgénero no solamente en el cuerpo, sino transgénero en los géneros, porque esta novela mía podría ser crónica, podría ser un simulacro de autobiografías, de biografías. Entonces es trans también, como literatura y como género. Entonces eso es algo que digamos, creo yo, por eso la escribo muy allí dentro de esa simbólica, y que la dominancia de la sexualidad masculina, lo que si algo aparece en mi novela, es la profunda crisis de la sexualidad masculina, y no de la sexualidad femenina. Al contrario, Julio envidia a las mujeres y él quiere ser mujer, ¿no? Hay un deseo profundo desde cuando es niño de querer ser mujer. Total que es una indagación permanente sobre la sexualidad y sobre el género, ¿no? Si hoy podemos hablar esto, precisamente hace poco en una entrevista citaba lo que ustedes deben conocer, esta película de la señora María, que ya por ahí está empezando a circular unos trailers, ¿no? De esta mujer campesina que realmente es mujer, pero es hombre, pero es mujer, ¿no? Que estamos aproximándonos cada vez más a una nueva sexualidad, ya en una comprensión desde la cultura, ¿no? En aceptar que el género es una imposición, y que al salirse de ello, pues se abre. Yo creo que eso es algo que es muy interesante en la vida, que en la medida en que uno sale de los esquemas, pues entra a un mundo de creatividad. Y tú instalas eso carnavalesco escogiendo una especie de superprostíbulo, ¿no? de un escenario donde vale todo. Hay un personaje ahí que ustedes van a encontrar, Anís, que es increíble, Asia, ¿no? Llevados al extremo, y nuestro protagonista se encuentra con este juego. Hablemos un poco de eso, de la piscina, el carnaval,
¿no? Yo pensaba, Armando, recordando en ese momento de transición que tú decías, 80s, 90s, en que se hizo, se llamaba El Gambá, que era una actriz porno, Sí. me parece que tú escribiste sobre eso, que o sea, tuvo relaciones con 200 hombres en un lapso de un tiempo, la única condición era que se usara condón, ¿no? Y le preguntaron a la chica, bueno, ¿y usted por qué hizo esto? Más allá de que esto se va a vender antes de la era YouTube, ¿no? Se hace el gamba, ¿no? Y ella dice una frase que a mí siempre me marcó y que creo que para mí fue una clave entender lo que vendría con el siglo XXI, y es la única forma de encontrarme. Entonces, más allá de los juicios morales y de nuestro puritanismo, de tratarla de que era una vil actriz porno, etc., ¿no? Finalmente la chica creo que además estudió psicología después, ¿no? Era su forma, y yo pensaba, es tal lo que nos enfrenta al siglo XXI, o sea, una ruptura total para poder ser yo, o sea, la idea yo clásica, de una cosa unívoca, si acaso por ahí bipolar del bueno, el malo, ¿no? No será suficiente para el siglo XXI, una ruptura total. Y al leer tu novela pensé en todo eso, ¿no? Como para ser nosotros, en este punto histórico, o sea, no vale la identidad clásica. ¿Cómo es ese yo de la mierda y el amor? Sí, no, muy interesante lo que dices, Miguel, ¿no? Sí, y toda esta manera que lo cuentas de lo carnavalesco, ¿no? Porque eso es lo que ocurre, lo que ocurre allí, ¿no? Es el carnaval donde al ponerse la máscara pueden... De hecho hay una frase de la novela que dice que incluso la cito en una frase de Shakespeare, ¿no? Que en la medida en que yo me pongo la máscara puedo ser yo mismo, ¿no? Entonces allí hay algo de eso que tú estás diciendo, esa porno que aquí tendríamos nuestra fulminante, ¿no? Que ardía, la fulminante que ardía ella, ¿no? Ustedes no sé si conocen aquí a la famosa fulminante, que es una artista, ¿no? Total que ese carnaval sucede y ese sitio, la piscina, que como le decía Luis Roca, sueño poder presentar esta novela ya en la piscina, que es prácticamente un antro. ¿Cómo? Iremos, claro. Y bueno, allí sucede todo tipo de experimentación con el sexo, ¿no? Allí acuden todas las personas que no están seguras con su género a tratar de asegurarse y entran cada vez más en la perplejidad, ¿no? Entonces, allí no se sabe, por ejemplo, cuando suceden unas secciones prácticamente porno, no saben si el que está allí es hombre o mujer, o es gay o qué, y lo que lo están viendo sencillamente disfrutan, pero no saben si el que está allí es un hombre o mujer, ¿no? Como autor trato de significar esto que está ya llegando, ¿no? Que siempre esa relación de lo marginal con el centro, ¿no? Esto comienza marginalmente, pero va avanzando más, ¿no? Hasta el punto que va tomando otros estratos sociales y eso que era marginal ya es central, ¿no? Entonces estos son como indicios de lo que está por venir y también junto a eso una marca muy fuerte que es la pérdida de la penetración pénica, ¿no? Me parece que es de lo que está más cuestionado, digamos en estos momentos, ¿no? Cuestionado no quiere decir que no haya crímenes, allí sacaron las estadísticas, 3.000 actos de violencia en este primer semestre de hombres sobre la mujer, ¿no? Pero se avanza cada vez a reducir la testosterona, ¿no? Hace poco me hacían una entrevista de la relación entre la guerra y la testosterona, que por supuesto tiene mucho que ver, de las FARC y la testosterona, ¿no? Entonces, sí, es toda una simbología mucho más hacia la condición más amorosa de la mujer y menos pénica, penetradora. Entonces comienza, yo creo, me siento, digamos, satisfecho como autor, que esa es la parte final, ¿no? Es una carnaval como tú muy exactamente lo llamas, y que comienza como carnaval, pero poco a poco va entrando a ser parte de las estructuras sociales que primero lo ven pues muy al lado. A mí me enternece como lector de mi novela una parte donde Julio es empujado a vestirse de mujer y él sale con una faldita japonesa muy linda y va caminando por la última parte, sucede en Bogotá y la propia, ¿no? Él descubre que
piensen ustedes hasta dónde uno como hombre puede salir vestido como mujer. Eso le pasaba a Julio, pero Julio la propia, sin embargo no se queda allí. Tampoco voy a decir qué más pasa, pero no se queda allí, pero sí apropia esa condición. Cuando yo leo, creo que de las imágenes que más me enternece a mí mismo como autor de esta novela es esta transformación tan fuerte, esta experimentación de un hombre que, si hablásemos de los años 60, 70, del existencialismo sartreano, esto es otro tipo de existencialismo, es más bien un ismo que tiene que ver con el sexismo, pero no por la aplicación del sexo, sino por la crisis alrededor del género, ¿no? Eso es como un existencialismo del siglo XXI. De hecho, los hombres cada vez nos sentimos menos cómodos en nosotros mismos, ¿no? Y la mujer, sin embargo, pues tiene una serie de alcances y de certezas que antes no tenía, y que llenan de envidia a los hombres, ¿no? De envidia y de temor, y de desafíos y de riesgos. Esa es la vida de Julio. Julio pasa todos estos procesos hasta no terminar, porque ahí no termina, pero hasta llegar a este centro tan extraño donde la gente se puede enmascarar para asumir cualquier rol, hasta el punto en el cual no se sabe. Hay un personaje argentino muy fuerte, porque allí junto a eso está todo tipo de perversiones, ¿no? Total que esta novela por eso tenía que de alguna manera ser transgresora desde el mismo título, porque teníamos la preocupación claro, yo sé que esto es molesto, pero a su vez teníamos que comunicar que es una novela que sucede en la transgresión y que sucede en los márgenes, y que tienen una propuesta estética de lo que es lo que nos va llegando en estos primeros años, décadas del siglo XXI. Nada más íntimo que la mierda y nada más personal que el amor, y tú lo has puesto en esta increíble novela. Dice en un fragmento que para mí fue clave: así que opté por escribir a mano, pero no era solo mi caso. Conocí a varios colegas, periodistas o escritores que escribían a mano su diario, pues casi nada era concebible aún llevar a un diario digital. Debe existir una profunda relación entre lo más íntimo de una persona, su diario, y la forma de escribirlo. Y seguramente esa relación se acentúa si se escribe estando enfermo, y no se diga de cáncer, pues la quimio ataca la identidad de la persona. Esto es La mierda del amor.